pocos podemos cambiar el mundo si nos comprometemos en la línea que nos va a plantear Yayo. Mirad, este segundo foro lo hemos enfocado relacionando, o hemos intentado enfocarlo, relacionando la crisis con tres variables. La crisis con las finanzas, para saber un poco cómo se origina, y este fue el tema de la semana anterior que Eduardo Garzón nos propuso. Ya conocemos la causa. Luego hemos querido también relacionar la crisis con la ecología para aprender de qué manera la ecología nos puede ayudar y nos puede dar propuestas que nos encaminen a la superación de la crisis social, y este será el tema que Yayo Herrero va a plantear. Y luego diseñamos también una estrategia frente a esta crisis que a todos nos arrolla, y es la estrategia de convergencia, que es la tercera palabra que hemos utilizado y que será el motivo de la mesa redonda de la semana que viene. Yo, para poder plantear el tema de esta noche, pues pensaba en una idea. La crisis está afectando, golpeando el bienestar y la vida de muchísimas personas, porque está poniendo en entredicho sus derechos básicos: la vivienda, la salud, la dependencia, la cultura, la justicia, el trabajo y un sinfín de ellos. Y esto está provocando un sufrimiento, y esto es lo que tenemos que llamar crisis social, que tiene un origen en una deuda que se multiplica y no es por nuestra causa ni por el motivo de los que sufren. Ante esta crisis social, que afecta a las personas, pero también afecta a la naturaleza, a la que este sistema neoliberal lo está convirtiendo como una mercancía de la que puede extraer todo tipo de beneficio, es la mercantilización de las personas y la mercantilización de la naturaleza. Pero fundamentalmente, ante esta crisis social, creo que el ecologismo nos puede dar perspectivas de salida, no soluciones mágicas. Y esto es de lo que esta noche nosotros queremos aprender con la experiencia que en este campo y en este espacio tiene Yayo Herrero. Participó en enero de este año en unos encuentros ecosociales internacionales. Es decir, tenemos aquí una persona que sabe, una persona que lucha y una persona que nos va a dar aliento para que todos juntos cambiemos esta vida y esta naturaleza. Gracias, Yayo, por estar aquí. Bueno, pues lo que vamos a hacer en este ratito, yo voy a intentar defender una tesis central, ¿no? Y es que el capitalismo está en el origen del deterioro profundo de la naturaleza, igual que está en el origen del deterioro de las condiciones de trabajo de las personas y en la explotación y subordinación de los seres humanos al objetivo, digamos, de la acumulación y del beneficio, ¿no? Por tanto, no hay posibilidad de revertir la crisis global que os voy a relatar, que tiene un componente, desde luego, ecológico, central y normalmente muy poco visible por la agenda mediática y la agenda del poder, pero también, desgraciadamente, en muchas ocasiones por la agenda de los movimientos sociales y de los movimientos emancipatorios. Y voy a tratar, al final, de esbozar algunas líneas o algunas pautas que creo que tendrían que servirnos para reorientar y para crear un modelo económico y social que sea compatible con los límites del planeta en el que vivimos y que sirva para poner a las personas en el centro, ¿no? Decía que el capitalismo está en el origen. ¿Por qué? Pues porque hemos construido las sociedades occidentales y hemos exportado al resto del mundo a través de procesos de colonización y, sobre todo, y de forma absolutamente intensiva a raíz del neoliberalismo de las últimas décadas, ¿no? Un modelo económico que podríamos decirse que se ha desarrollado en guerra con los cuerpos de las personas y con los territorios. Es decir, es un modelo económico que le ha declarado la guerra a lo que hace que estemos vivos y vivas y a lo que hace que podamos ser sociedades. Básicamente, aquello que hace que una sociedad sea capitalista es justamente lo contrario que hace que una sociedad sea simplemente una sociedad. Y desde ahí es desde donde voy a tratar de argumentar. Hablamos de crisis, es la palabra como más frecuente desde que en el año 2007 explotó la burbuja inmobiliaria,
con toda la caída, como si fuera un castillo de naipes, de esta cadena especulativa de inversiones que ha llevado a la situación que estamos viviendo, pero muchas personas hablan ya de crisis civilizatoria, hablan de crisis global, porque lo que está en crisis no es solamente la economía, este sistema asesino económico que de alguna manera nos está colocando en la situación que nos coloca, sino que por debajo hay una crisis que es estructural, que es la crisis ecológica y que afecta a la vida de las personas y a la forma de organizarnos. Y me voy a detener unos momentos en perfilar alguno de estos elementos de la crisis ecológica para que veamos a qué nivel de gravedad, a qué nivel de urgencia es al que nos referimos desde el movimiento ecologista cuando hablamos y cuando decimos que estamos en serio riesgo de llegar a una situación de colapso. Cuando hablamos de crisis ecológica, el primer elemento, la primera dimensión de ella, la primera por urgencia, es la crisis de energía y materiales. Según la Agencia Internacional de la Energía, que desde luego es un órgano poco sospechoso de izquierdismo o de ecologismo radical, llegamos a un momento que se denomina del pico del petróleo en el año 2006. El pico del petróleo es ese momento en el que por cada barril de petróleo que se extrae en un lugar del mundo no se encuentran reservas para sustituirlo. Es decir, desde el año 2006 la humanidad globalmente está extrayendo un 6% menos de petróleo que el año anterior. Además, el petróleo que se está extrayendo en este momento en el mundo es un petróleo que tiene una capacidad energética, es decir, por tanto, de crear trabajo, muy inferior al petróleo que se extraía hace unas décadas. Hay una unidad referente a la energía que se llama tasa de retorno, que tendría que ser incorporada al análisis y al debate de todos los movimientos sociales. ¿Qué es la tasa de retorno? Es la cantidad de energía que yo extraigo en función de la que invierto, ¿no? Por ejemplo, en los yacimientos que se encontraban y que salen en las películas estas de los buscadores de oro negro en Estados Unidos y que se encontraban en Texas o en Alabama a principios del siglo XX, las tasas de retorno se decían que eran de 120, es decir, el montar todo el tinglado para poder extraer el petróleo, yo invertía un barril de petróleo y a cambio de ese barril extraía 120. Es una tasa de retorno altísima, altísima. Es las tasas de retorno que había, por ejemplo, en las extracciones de Kuwait o en las extracciones de toda esta zona de Oriente Medio y que se han ido agotando, ¿no? El petróleo, por ejemplo, que se extraía en el Golfo de México, que extraía la BP, cuando hubo este vertido hace 3 años que estuvo echando petróleo al mar durante prácticamente un mes sin que se pudiera cortar la emisión del crudo al mar, la tasa de retorno de la que estamos hablando era ya de 30 o 35. Es decir, se invierte un barril de petróleo y se obtienen 30 o 35. Es obvio, ese petróleo se estaba extrayendo con una plataforma que hay que montar en el mar, descender 1.500 metros hasta el fondo marino, hacer un agujero de 2.000 o 3.000 metros hasta llegar a donde está la bolsa de crudo, desde ahí extraerlo y obviamente la rentabilidad energética para poder sacarlo es muy inferior a si simplemente tienes que hacer un agujero en la tierra y llegar a pinchar la bolsa de crudo. Por seguir avanzando, hace como 2 años fue portada de todos los periódicos de tirada nacional la noticia de que Repsol había encontrado reservas por valor de 4.000 millones de barriles de petróleo en la zona de la Patagonia, ¿no? Fue como una notición que hizo subir inmediatamente pues los indicadores bursátiles al uso, ¿no? Este petróleo, el que declaraba Repsol haber encontrado, tiene una tasa de retorno que se sitúa entre 1 y 3. Es decir, invierto un barril de petróleo y obtengo 3. ¿Por qué? Porque se obtiene con una técnica de la que habréis oído hablar porque se pretende extraer aquí gas con esa misma técnica, que es la del fracking. Esta técnica consiste en que el petróleo, en este caso, está disperso en gotitas de petróleo por todo un territorio. Lo que se hace es inyectar agua caliente con productos químicos a gran presión para romper las rocas, conseguir que se unan esas gotas de petróleo y desde ahí poder extraerlo, ¿no? Aquí las técnicas de fracking en el Estado español pretenden hacer lo mismo, pero para juntar burbujitas de gas natural, que es lo que se quiere extraer. Estos 4.000 millones de barriles de petróleo, aparte del destrozo de tierra que se supone que hay que hacer, son prácticamente ruinosos desde el punto de vista de la utilización energética por la cantidad de energía que hay que invertir para poder sacarlo,
pero es que además 4.000 millones de barriles de petróleo dan para 1 año y medio en un planeta que consume hoy diariamente 86 millones de barriles de petróleo, globalmente. Es decir, que esa celebración, porque en escala 4.000 millones de barriles de petróleo parece que es una burrada, dan para 1 año y medio a los ritmos de consumo actuales hoy en el planeta, ¿no? ¿Por qué os cuento todo este rollo del petróleo? Porque podría decirse que hoy vivimos en un mundo globalizado que come petróleo. Es decir, hoy la producción global de alimentos es absolutamente dependiente del petróleo. El sistema de producción de alimentos depende de los insumos de productos derivados del petróleo, como son pesticidas, productos químicos de síntesis o incluso los abonos de síntesis. Es dependiente del petróleo a la hora de sembrar. Una buena parte de los grandes cereales que se siembran en el mundo se siembran con avioneta. Es dependiente del petróleo a la hora de recolectar. Es decir, en muchos lugares del mundo las grandes explotaciones, los grandes monocultivos no necesitan prácticamente el trabajo de las personas. Muchas personas han sido expulsadas del campo y han sido sustituidas por máquinas. Y no solamente eso, sino que es que lo que comemos en general en todo el mundo viene de lugares muy cercanos. En concreto, en el Estado español, según en un estudio que hicieron reciente, que hicieron en la Universidad de Sevilla, un grupo de trabajo sobre energía y alimentación que es súper potente, les salía, después de haber estudiado más o menos las dietas alimenticias de las personas en el Estado español, que cada alimento que llega a nuestra mesa ha recorrido aproximadamente una media de 5.600 kilómetros antes de llegar. Si nos vamos al mercado y cogemos un bote de espárragos y miramos la etiqueta, veremos que probablemente venga de China o venga de Perú o venga de Chile. Los espárragos que se fabrican, que se cultivan aquí, probablemente vayan a ser consumidos en muchos casos en Noruega. Es decir, que hay un trasiego en el modelo de alimentación global que hace que este modelo de agroindustria se desplome si no existe energía fósil barata para mantenerlo. Pensemos en los modelos urbanos. Hoy, de los 7.000 millones de personas que viven en el planeta, la mitad viven aproximadamente la mitad vive hacinada en grandes urbes. Yo vivo en Madrid. En Madrid, como os podréis imaginar, no se produce nada que sirva para estar vivo, ni de comer, ni de beber. La energía que necesitamos tiene que venir de fuera, todos los residuos que generamos se los tienen que llevar fuera, y es una ciudad que hoy recibe un área de influencia urbana de varias provincias de alrededor. Todos los días hay gente yendo y viniendo a trabajar de Toledo, de Cuenca, de Segovia, incluso de Valladolid. Yo tengo un compañero de trabajo que va y viene todos los días a Valladolid. Y viene y va todos los días a Valladolid porque se ha instalado un tren de alta velocidad, extraordinariamente consumidor en energía, que lo permite. Es decir, que el modelo urbano tampoco se sostiene si no hay energía fósil barata. Bueno, pues nos encontramos con el declive del petróleo y ¿qué otras fuentes energéticas tenemos si el petróleo declina? Bueno, pues lo primero que se intentó y ha quedado un poco frenado con el tema del accidente de Fukushima es reflotar el discurso nuclear. Yo no voy a entrar en lo que solemos trabajar los ecologistas, las ecologistas, sobre la potencial peligrosidad de los residuos que siguen siendo peligrosos miles de años, ni sobre el tema de la potencial peligrosidad de las instalaciones. Voy a entrar simplemente en una cosa mucho más material, y es que la energía nuclear está centrada en un combustible también no renovable como es el uranio, y el uranio tiene también calculado su propio pico de agotamiento para dentro aproximadamente de unos 60 años, al ritmo de consumo actual. Si de repente pretendiéramos subir la escasa aportación que la energía nuclear hace a cubrir energía eléctrica, solo eléctrica de momento, desde el 10% que cubre hoy aproximadamente, entre el 10 y el 20 según los estados, a una cantidad un poco mayor, nos encontraríamos con que ese pico de agotamiento pasaría de ser de 60 años a muchos menos y estaríamos montando un tinglado carísimo y peligrosísimo para tener una solución que en cualquier caso no va a ser estructural. Es decir, que el uranio, la energía nuclear, por límites en el propio recurso y en el propio mineral, no es una solución estructural. ¿Qué nos quedan entonces? Pues las de toda la vida, las energías renovables y limpias, que fueron sobre las que se sostuvo y se desplegó la civilización humana desde que apareció Homo sapiens hace 200.000 años hasta que en el siglo XVIII
comienza la revolución, siglo XVII-XVIII comienza lo que es la revolución industrial, ¿no? Estas energías tienen también calculadas sus propias tasas de retorno. Para que os hagáis una idea, un parque eólico en el mejor sitio de viento tiene una tasa de retorno aproximadamente de 30. Es decir, invierto el equivalente a un barril de petróleo, obtengo 30 unidades equivalentes de barriles de petróleo. Si estamos hablando de solar, la solar fotovoltaica, por ejemplo, tiene una tasa de retorno de 15, la solar térmica de 12, los mal llamados biocombustibles, en realidad agrocombustibles o cultivos energéticos, tienen una tasa de retorno que a veces es menor a la unidad, es decir, se pierde energía y en el mejor de los casos es 1,2, y en esos márgenes son con los que nos movemos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Puede la humanidad vivir basándose en las energías renovables? Sí, pero evidentemente no al ritmo de consumo actual. De ninguna de las maneras se puede sostener el metabolismo económico material tal y como funciona hoy basándose en energías renovables. Esto quiere decir que la humanidad, quiera o no quiera, va a vivir con menos energía y también con menos materiales, porque el pico del que hablamos, del petróleo, se extiende también a productos y a minerales como es el cobre, el platino, el litio, que son materiales que son absolutamente imprescindibles hoy para construir las placas solares, los molinos, los aerogeneradores, las baterías, es decir, todo lo que permite que mantengamos la vida tal y como la conocemos, ¿no? Por tanto, un primer elemento que da muestra de la urgencia con la que hay que trabajar esto, porque los grandes capitales lo saben muy bien, es decir, la mitad de los negocios que el rey Juan Carlos iba a impulsar cuando se movía estaban relacionados o con la venta de armas o con el tema de las energías renovables. Es decir, ellos sí que son muy conscientes de ello. Cuando el ejército de Estados Unidos, el ejército inglés y el ejército español invadieron Irak en la Segunda Guerra del Golfo y se hicieron cargo, es decir, usurparon los yacimientos de petróleo de la población iraquí, no solamente estaba en juego hacerse cargo de esos yacimientos para poner la extracción al servicio de la economía global. Lo que estaba también en juego era conseguir que la población iraquí, que era una de las que tenía mayor consumo per cápita de petróleo y de combustible de todo el planeta, dejara de consumirlo. Y han pasado de un consumo el más alto de todo el planeta a un consumo de energía propio de la Baja Edad Media, en un proceso que ha sido brutal, que ha sido arrasar con una cultura, con un pueblo, con la dignidad de las personas y con su posibilidad de sostén material, ¿no? Es decir, que ellos sí que saben muy bien que nos encontramos ante un déficit de energía y materiales que se mide no ya en décadas, sino que nos encontramos ya con problemas y carestías ya. La pobreza energética que se ha vivido en el Estado español fruto de la crisis tiene mucho que ver con el monopolio de las grandes empresas eléctricas de un recurso básico como es la energía, pero tiene también que ver con que esas empresas especulan sobre un bien escaso que es la energía. Y nos encontramos con que ya en las periferias de nuestras ciudades y a veces en el mismo corazón de ellas hay gente que no puede pagar la calefacción, hay gente que no puede pagar el abastecimiento básico de energía, con todas las consecuencias que se derivan de bienestar e incidencias en los modelos de alimentación, en el aprovechamiento de chicos y chicas en los colegios, institutos y demás, ¿no? Es decir, que este es un problema gravísimo. El segundo elemento tiene que ver con uno de los problemas más conocidos y que ha sido más divulgado, ha sido tan divulgado como intensamente negado durante muchísimo tiempo como ha sido el del calentamiento global. Hoy ya nadie lo niega, es decir, incluso sectores y elementos profundamente negacionistas como fue, pues, por ejemplo, José María Aznar, una de las personas más negacionistas que hubo en este país, hoy ya solo no lo niega, sino que está trabajando en una agencia internacional que trata de pensar en cómo solventar, cómo adaptarse al cambio climático, porque sostiene Aznar y su agencia que ya no es posible mitigarlo y que lo único que cabe es adaptarse, ¿no? Cuando la agencia en la que trabaja Aznar dice cómo adaptarse al problema del cambio climático, señala dos riesgos. Uno de ellos, el exceso de población, y el otro, la carencia de recursos materiales y energéticos. Esas dos combinaciones en la cabeza de una persona con ideología que podría decirse de corte fascista da pavor, ¿no? Por tanto, el tema del cambio climático es otro tema que está ahí en el centro y que nos tenemos que tomar en serio. ¿Por qué?
¿Qué es el cambio climático? Pues el cambio climático es uno de los efectos de algo que es grande, digamos, dentro de la biosfera, que es el cambio global. La biosfera, el planeta, está gobernado o está orientado por un montón de reacciones químicas, físicas, biológicas, que hacen que nuestra Tierra sea capaz de adaptarse a las perturbaciones que se suceden, es decir, es un sistema que se autoorganiza. Por eso, si miramos la historia de la Tierra hacia atrás, nos encontraremos con que ha habido momentos en que la atmósfera estaba llena de nitrógeno, no había oxígeno. Ha habido momentos en donde la temperatura media de la Tierra no posibilitaba que hubiera agua en estado líquido, era hielo en estado sólido. Es decir, que la Tierra ha ido pasando por diferentes momentos en donde la composición de la atmósfera, del agua o de los suelos no era la que tenemos hoy. Homo sapiens aparece y se desarrolla evolucionando desde otros homínidos anteriores en el momento en el que existe esta temperatura media global, esta composición media de la atmósfera y en el momento en el que existen una serie de especies vegetales, animales y de microorganismos que son nuestros compañeros de aventura planetarios y de los que dependemos. Es decir, es imposible pensar en la extensión de la especie humana si no hubieran existido manzanos, perales, trigo, maíz, microorganismos, cerdos, vacas, gallinas. Es decir, nuestra especie no ha brotado como un champiñón sola, sino que es fruto de un proceso de coevolución con otras muchas especies que ahora mismo se encuentran en riesgo. Y se encuentran en riesgo porque al cambiar esa temperatura media global se fuerzan un montón de cambios en cadena. Empiezan a nacer los pollos de sus huevos cuando todavía no han salido las larvas de los que se tienen que alimentar. De repente los árboles se hacen un lío con la floración porque hay temperaturas que no son habituales en momentos en los que tendrían que estar pasando otras cosas. Se desatan una gran cantidad de fenómenos extremos, de lluvias, de huracanes, eventos extremos en cuanto a picos de temperaturas y de precipitaciones, y se produce además de una forma muy rápida, ¿no? Sin tiempo para que las especies se puedan adaptar a esos cambios que va generando la Tierra. ¿Quiere decir esto que está la vida en peligro, como se dice algunas veces? Pues no. Porque si viven bichitos en las fumarolas de los centrales nucleares no vamos a pensar que se va a desaparecer toda la vida. Ha habido otros momentos de cambios muy profundos en donde la vida ha sido capaz de recomponerse. Eso sí, desapareciendo muchísimas especies y apareciendo otra nueva. Y a la especie humana se le olvida que es una especie. La especie humana le separa de la extinción una cosecha. Un año sin cosecha global y no hay especie humana. Y eso, en el mundo en el que vivimos, hipertecnologizado, donde pensamos que la tecnología resuelve todos los problemas, hasta los que ella misma crea, nos coloca en una situación de vulnerabilidad extrema, ¿no? La crisis ecológica que podríamos seguir, yo no tengo tiempo para desarrollar, pero sí, estamos sometidos a una auténtica ducha química. La fertilidad de los suelos está desapareciendo a pasos agigantados, el ciclo del agua está totalmente alterado, el del fósforo, hay plantas que ya empiezan a no poder realizar en condiciones razonables la fotosíntesis, es decir, el proceso de reproducción de las plantas, es decir, nos encontramos en una situación de verdadera emergencia en lo ecológico, ¿no? Y eso obviamente tiene un traslado social inmediato, porque no en todos los lugares se están produciendo las cosas con la misma intensidad. Ni en todos los lugares se tiene la misma responsabilidad sobre lo que está pasando, ni afecta a las personas de la misma manera, ¿no? Digamos que hay una unidad que suele manejar la economía ecológica, que es la huella ecológica, a lo mejor ya la conocéis, pero por si acaso la voy a definir. La huella ecológica es la cantidad de tierra, se establece un modelo matemático y se calcula las unidades de tierra en superficie que necesita una persona, una ciudad o un país para sostener su estilo de vida material, ¿no? Bueno, pues si todas las personas del planeta vivieran como la media de una persona del Estado español, tendríamos necesidad de tener entre 3 y 4 planetas. Como la media de una persona de los Estados Unidos, necesitaríamos prácticamente 7 planetas. Como la media de una persona noruega, y lo digo por la fama de sostenibles que tienen los países nórdicos, necesitaríamos 4 planetas.
Tenemos uno y parcialmente agotado, lo cual quiere decir que extender este modelo de producción, distribución y consumo al conjunto de todas las personas que habitan el planeta es absolutamente imposible. Por tanto, aquellos territorios que viven muy por encima, no de las posibilidades de la gente, como dice Rajoy, muy por encima de lo que les permiten sus propios territorios, lo hacen siempre a costa de otros territorios y de los cuerpos de otras personas. Esta mañana, no sé si habéis visto, la portada del Mundo era obscena, porque reflejaba, se veía una foto de los migrantes de Melilla subidos en la valla. Hoy ha habido un intento de 500 personas de volver a saltar la valla, y la foto estaba tomada desde lo que hay al lado de la valla, que es un campo de golf. Yo tuve ocasión de estar hace 3 años y era obsceno ver cómo el campo de golf rodea la valla de Melilla, ¿no? Se veía en la foto a unas personas jugando al golf mientras había pues unos cuantos negros subidos encima de la valla, ¿no? Bueno, pues si esa valla criminal que se coloca en Melilla rodeara todo el Estado español y no dejara entrar ni energía, ni materiales, ni salir residuos, aquí durábamos 15 días. 15 días. Y este es el caso de todos los países que se llaman desarrollados. Por tanto, podemos concluir que hemos construido unos modelos económicos absolutamente caníbales, que han construido su riqueza a costa de otras vidas y a costa de otros territorios. Es decir, la lucha de clases tiene una expresión evidente también en el modelo territorial y en el modelo de consumo de energía y de materiales. Es otra expresión más de ese modelo depredador que se construye sobre la subordinación de las personas, ¿no? Bueno, una vez hecho este pequeño repaso, que yo siempre digo que es como una especie de ejercicio de amargura, que es inevitable hacer, porque para salir de un pozo lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estamos metidos dentro de él, y esto está bastante fuera de los debates, nos vamos a preguntar entonces algo que es obvio, pero que yo creo que conviene preguntarse para poder ver cómo reconstruimos, ¿no? Y es ¿de qué depende la vida humana? ¿De qué depende materialmente la vida de los seres humanos? Y nos tenemos que remitir a 2 dependencias básicas. La primera de ellas es la ecodependencia. O sea, yo creo que a nadie se le escapa que respiramos, nos vestimos, nos trasladamos, nos transportamos, construimos nuestra casa, bebemos, nos alimentamos, todo y solo a base de cosas que proceden de la naturaleza y del trabajo humano. Pero básicamente es imposible pensar en la vida de los seres humanos al margen de la naturaleza. Y esto nos lleva a una idea que tiene que ir absolutamente pegada a cualquier tipo de planteamiento social y económico, y es la idea del límite. El planeta Tierra es un planeta con límites físicos. Aquello que no es renovable, como los minerales o la energía fósil, es susceptible de uso hasta que se agota y punto. Y aquello que sí se regenera, como es el ciclo del agua, como es el ciclo del carbono, como es la fertilidad de un suelo o el oxígeno en la atmósfera, se regenera a la velocidad que ha determinado la evolución, no a la velocidad que le gustaría al metabolismo capitalista. Y por tanto también tiene límites. Sacar agua del cauce de un río tiene límites, aunque el cauce en sí mismo y por su propia lógica y dinámica pudiera ser regenerado. Y si algo tiene límites, lo que es obvio es que nada que se sostenga sobre ese algo puede plantearse crecer ilimitadamente. Sobre la Tierra no puede crecer de forma ilimitada ni un bosque de robles, ni un arrecife de coral, ni una ciudad, ni por supuesto el conjunto del sistema económico capitalista. Y aquí nos encontramos con una primera contradicción evidente. Y la segunda dependencia de los seres humanos, en la que yo hoy no me voy a poder detener mucho, pero no quiero dejar de mencionarla porque es central, viene dada por el hecho de que los seres humanos vivimos encarnados y encarnadas, las personas, en cuerpos que son vulnerables y finitos, en cuerpos que nacen en un estrado de extrema vulnerabilidad, que envejecen, que mueren y que se enferman. Y por tanto es imposible pensar en la vida humana si no hay, sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, personas que se ocupan de cuidar de nuestros cuerpos vulnerables. Es claro durante el momento de la infancia, donde una criatura no sobrevive si no se la cuida, vuelve a ser en el campo de la vejez, cuando nos encontramos con personas que no pueden llevar una vida decente si no hay alguien que se ocupe de cosas tan prosaicas como lavarles, alimentarles, moverles, ponerles de pie, sentarles. Es obvio
También en el caso de las personas que tienen alguna discapacidad fuerte o diversidad funcional durante toda su vida, o de cualquiera de nosotros y nosotras en momentos de normalidad y de juventud cuando enfermamos, ¿no? Bueno, pues esa dependencia, ese cuidado físico de los cuerpos vulnerables en las sociedades patriarcales es sostenido fundamentalmente por las mujeres de forma mayoritaria en un espacio invisible al conjunto de la economía y del análisis económico, que es el del hogar. Y lo hacen mayoritariamente las mujeres no porque estemos mejor dotadas genéticamente para hacerlo, sino porque es el rol que asigna la división sexual de trabajo en este tipo de sociedades. Y porque es un trabajo que, como luego veremos, es absolutamente utilizado por el propio sistema capitalista, que no podría ni siquiera regenerar la mano de obra generacionalmente si no fuera por él, bajo su propia lógica, pero sin embargo no tiene ningún tipo ni de reflejo ni de análisis y por tanto se legisla y muchas veces se propone en contra o sin tener en cuenta esta dependencia. Y para empezar a pensar las salidas de ahí nos tenemos que preguntar ¿cómo nos hemos metido en este lío? ¿Cómo hemos podido llegar a esta situación? Y os voy a proponer de una forma rápida algunos elementos, un pequeño recorrido de algunos de los elementos, porque me parece fundamental que repasemos algunos de los mitos que sostienen lo que es el sistema económico y una buena parte de la sociedad y que a veces alimentan también de forma involuntaria incluso algunos movimientos de esos tan amplio que se llaman las izquierdas y de los movimientos sociales de los que... Es decir, para ellos producir era aquello que la naturaleza podía hacer renacer mientras no te cargaras la base que hacía que eso pudiera renacer. Por tanto, le llamaban producción a la agricultura, a la producción forestal, a la pesquería y, curiosamente, le llamaban también producción a la minería, porque en aquel momento, a comienzos del siglo XVIII, se pensaba que la tierra estaba sujeta a los procesos de crecimiento, es decir, se pensaba que tú agotabas una mina, la tapabas y te ibas, volvías a los años y las piedras se habían reproducido. Se pensaba que el diámetro de la corteza terrestre crecía de forma constante, ¿no? Bueno, pues la siguiente escuela económica importante que llega es la clásica. Para que nos situemos, Marx es un economista de la escuela clásica, de la esfera socialista, Stuart Mill, por ejemplo, de la esfera liberal. Y la escuela clásica mete un cambio fundamental. Para ellos, por un lado, la producción no descansa solo en lo que la tierra puede regenerar, sino que incorporan el factor trabajo humano como un factor esencial para poder producir, ¿no? Y además incorporan otra convicción, y es que los conocimientos sobre minerales y sobre la tierra ya han avanzado y ya se sabe que los minerales no se reproducen y que, por tanto, el crecimiento económico basado en la extracción de minerales tendría por fuerza que tener un horizonte estacionario. Así lo señalaba Marx, así lo señalaba Stuart Mill. Pero en esto, acompañando la revolución industrial con la disponibilidad grande de energía fósil y con un despliegue importante de la tecnología, llega la tercera de las escuelas. Hablamos finales del XIX, comienzos del siglo XX, escuela neoclásica, la que hoy sostiene teóricamente todo el armazón de la economía capitalista y la que se estudia de forma mayoritaria en las escuelas de economía. ¿Qué elementos plantea fundamentalmente este modelo? El primero de ellos es que solamente tiene valor económico aquello que puede ser expresado en términos monetarios, es decir, se reduce el campo del valor económico y aquello que estudia la economía, aquello que tiene reflejo en valores monetarios en precio. ¿Qué repercusión tiene esto? Pues que de repente desaparece del campo del estudio de la economía un montón de cosas que son fundamentales pero que no se les puede poner precio. ¿Cuánto cuesta la polinización? ¿Cuánto cuesta parir? ¿Cuánto cuesta el ciclo del agua? ¿Cuánto cuesta la fertilidad de un suelo? ¿Cuánto cuesta la capa de ozono? Todos esos elementos que son imprescindibles para que podamos vivir y producir en este planeta no tienen reflejo en las cuentas económicas y por tanto no forman parte del campo de estudio económico. Dicen los economistas ecológicos que en ese momento se corta el cordón umbilical que anteriormente unía la naturaleza, la tierra, con el estudio económico, que había sido una parte fundamental de la obra, por ejemplo, de reflexión en la obra de Marx. Segundo elemento que aporta, que defiende la teoría neoclásica, que tierra y trabajo son siempre sustituibles por capital. Es decir, con esta preponderancia que tiene el dinero, lo que se viene a plantear es que la tierra
y el trabajo son siempre, absolutamente siempre, sustituibles por capital. Y claro, esto podemos decir que ha tenido una... es decir, que ha calado muchísimo en la... Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, que tierra y trabajo, insisto, son sustituibles por capital. Esto ha podido caer y calar en la cabeza de la gente de una forma clarísima, ¿no? Yo no sé si conocéis la zona de Campo de Dalías en Almería, la zona de los invernaderos, ¿no? Claro, yo que estaba estudiando en agrónomos cuando fui por allí la primera vez, que estaban empezando el despliegue de los invernaderos. En aquel sitio, aquello era un desierto, lleno de piedras. Las únicas personas que vivían allí con la renta per cápita más baja de todo el Estado español tenían unos cuantos rebaños de cabras, y es que las cabras literalmente sobrevivían chupando piedras porque no había ni un matojito, ¿no? Claro, tú dile a aquella gente que cuando llegan las empresas multinacionales holandesas y empiezan a inyectar capital, que no es verdad que tierra y trabajo son sustituibles por capital, si en 30 años eso se convierte en el mayor punto de producción hortofrutícola del Estado español y se tienen de repente de las rentas per cápita más altas de todo el territorio. Claro, ¿qué es lo que hay detrás? Detrás está que se usa plástico que no hay en aquella zona, es un producto derivado del petróleo. Se usa agua que se saca de acuíferos que ya están totalmente salinizados en la zona y ahora ya están empezando a regar con agua desalinizada para la que hay que utilizar energía. ¿Qué milagro hay detrás? Pues que allí al principio trabajaba gente miserable, vamos, no gente miserable, quiero decir gente en estado miserable, que vivía en una pobreza extrema y que cuando empezó a subir su nivel de vida sustituyó la mano de obra primero por personas que venían del norte de África, luego por personas que vienen de África subsahariana y posteriormente por personas que están del este, de Europa del Este. Yo la última vez que fui, vi a montones de personas sin papeles, mujeres ucranianas, trabajando con pañal, porque como trabajan a destajo no paran ni para hacer pis. Es decir, eso es lo que hay detrás. ¿Puede la tierra, puede el capital sustituir a la tierra y al trabajo? Claro, puede pagarlo en malas condiciones mientras sea en un pequeño lugar, porque los pesticidas, el agua y las personas que trabajan vienen de otros sitios. Si ese modelo lo quieres imponer a todo el planeta, ya no funciona. Eso es lo que hay detrás del milagro, por ejemplo, de los vergeles en Israel. Es ese modelo. Por eso Israel no suelta ni a tiros los altos del Golán, porque de ahí depende el agua, que riega también ese milagro de producir calabacines en el desierto, que no es un milagro, es traer productos, minerales de otros lugares para utilizarlos y desplazarlos de allí. ¿De dónde vienen los minerales y los productos que se utilizan sobre todo en el campo de Dalías? De África. Y detrás de los acuerdos, o más bien de las faltas de presiones que los gobiernos de diferente color, ya haya sido el Partido Popular o haya sido el PSOE, esa magnanimidad que tienen con el gobierno de Marruecos, por ejemplo, cuando masacran a la población saharaui, está la extracción de fosfatos y nitratos del suelo del Sáhara o, por ejemplo, la pesca en zona saharaui. Es decir, no es ningún milagro, es que lo que falta en un sitio, eso material que no se puede fabricar, se trae de otro, ¿no? Por tanto, tierra y trabajo no son sustituibles por capital. Claro, si decíamos que para los fisiócratas producir era acrecentar lo que la tierra podía regenerar sin cargarte la base que permitía mantenerlo, dentro del sistema económico capitalista, producir es simplemente hacer que crezcan los agregados monetarios. Como todo lo económico lo medimos solo a través de la vara de medir del dinero, cuando hablamos de producción, hablamos de que vayan creciendo los montantes económicos que se producen en cualquier proceso económico. ¿Y qué problema tiene esto? Pues que cuando pasamos a medir la producción en euros y no la medimos en términos de obtención de bienes y servicios que satisfacen necesidades humanas, lo que sucede es que dejamos de preguntarnos como sociedad por la naturaleza de la actividad que sostiene este crecimiento. Y en nuestras culturas se le llama producir a fabricar bombas de racimo, como se le llama producir a cultivar trigo. Y las dos actividades, desde el punto de vista del sostenimiento de las necesidades de la gente, no tienen nada que ver.
Una es una actividad socialmente destructiva e indeseable, por mucho que haga crecer, que hace crecer mucho la economía y genere muchos puestos de trabajo. Y la otra es una actividad que permite satisfacer la necesidad de alimentación y está realizada por las personas que menor autoestima tienen sobre su propio trabajo dentro del Estado español y que, a mi juicio, suponen la actividad más digna que pueda haber en el mundo, que es la de trabajar para alimentar a la gente, ¿no? Y en ese mundo, en ese sostén, en esa tensión, es en la que nos encontramos, ¿no? Porque la producción ha pasado a ser eso. Y así se llegó al mito del crecimiento, que es la idea de que la economía crezca basada en cualquier tipo de actividad es buena en sí misma. Y hemos llegado a acuñar la convicción de que el hecho de que crezca la economía justifica cualquier tipo de cosa. Que crezca la economía se ha utilizado para recortar servicios públicos, se ha utilizado para recortar las prestaciones de desempleo, se ha utilizado para todos los recortes que hemos vivido en la última temporada y también para justificar y dar licencias a todo tipo de proyectos marcianos que se han venido haciendo, luego entraré un poquito en ello, en este Estado, sobre todo durante toda la época que se llamó de riqueza, de crecimiento económico, que fue de 1994 a 2007 y que fue la época del boom del ladrillo, ¿no? Claro, si nos fijamos, por ejemplo, en el instrumento básico que tiene la economía capitalista para medir la salud de esa economía y pensamos en qué refleja el Producto Interior Bruto, que tan feliz hace a todo el mundo cuando crece y tantos sinsabores causa cuando decrece, pues nos damos cuenta de que hay miles de cosas que no cuentan en el Producto Interior Bruto. Desde luego no cuenta el cauce de un río, desde luego no cuenta la producción de un suelo, desde luego, quiero decir, la fertilidad de un suelo, desde luego no cuenta el ciclo del agua. Pero es que, por ejemplo, en el indicador que utilizamos para medir la riqueza de una sociedad, la salud no suma. Que estemos sanos o sanas no suma, pero que estemos enfermos suma un montón. Porque el negocio de la industria farmacéutica no es que la gente esté sana, sino que la gente esté enferma y compre medicamentos. La paz no suma en el Producto Interior Bruto y lo que acaba sumando enormemente es la guerra, que es una fuente de negocios y hace que crezca la economía. Por tanto, nos manejamos con un indicador que no solamente no contabiliza cosas esenciales, sino que llega a contabilizar la propia destrucción como si fuera riqueza. Y a partir de ahí es de donde tomamos las decisiones que normalmente alientan nuestro modelo. Bueno, esta forma de concebir la producción y de concebir el crecimiento ha acuñado también, es decir, ha provocado una separación que no existía previamente al capitalismo ni previamente a la producción industrial, que ha hecho que se separe, que haya una dicotomía, una línea clara que separa lo que es el mundo de la economía del resto de la vida, ¿no? Y el mundo de la esfera mercantil, el mundo de lo económico, el mundo que tiene reflejo en las cuentas, en la prima de riesgo, en los bonos del tesoro, en el desempleo y tal, es el que de alguna manera es el preponderante y es que más o menos organiza todo, ¿no? Y en relación con esto tenemos que situar también el cambio que sufrió la noción de trabajo. Anteriormente a las sociedades industriales, anteriormente al capitalismo, trabajo eran todas las actividades que se realizaban en la vida para poder sostener la vida, para sostener las necesidades de las personas y hacer que pudiera reproducirse la sociedad. Con el nacimiento de esta teoría neoclásica, trabajo es solamente lo que se hace a cambio de un salario en la esfera mercantil. Es decir, llamamos trabajo exclusivamente al empleo. Y todo ese trabajo que sirve para sostener cotidianamente la vida, mucho del trabajo político, por ejemplo, del trabajo autoorganizado, pero sobre todo la cantidad ingente de trabajo que se hace en los hogares, ese trabajo no tiene ni nombre. Hoy ha salido la encuesta de población activa y todas las mujeres que hay en este país que trabajan 7 días a la semana, 24 horas al día y 365 días al año no constan. No son población activa, aunque estén disponibles todo el día para hacer el trabajo que tienen que hacer. Un trabajo que no se puede dejar de hacer y que si se deja de hacer pasa lo mismo que si deja de llegar el flujo de materiales de energía, que hay gente que se muere y la sociedad se cae, pero vamos, en este caso probablemente en menos de una semana. Bueno, pues eso no se le llama trabajo. Se le llama trabajo al que se hace a cambio del empleo. Y el problema además es que en nuestras sociedades que te den o te otorguen
derechos sociales y derechos económicos viene dado por el hecho de que participes en esa esfera del empleo mercantil. Si no, no los tienes. Tú tendrás pensión, tendrás un sistema de protección en situación de vulnerabilidad, como es por ejemplo el paro, o tendrás acceso a la medicina pública si trabajas, si cotizas dentro de ese espacio del empleo remunerado. Si no, no los tienes. No tienes el derecho porque sea persona. Tienes el derecho porque has tenido un vínculo familiar, en este caso a lo mejor el matrimonio, con la persona que sí ha participado en ese espacio. Es decir, que ese subconjunto, esa esfera mercantil, es la que de alguna manera otorga los derechos ciudadanos al conjunto de la persona. Y en esa esfera mercantil no nos olvidemos que la lógica del bienestar de la gente, que la lógica de la equidad no existe. En esa esfera mercantil la lógica que domina es la de la obtención de beneficios, es la lógica de la competitividad. Y esa esfera mercantil, que es un subconjunto de la vida, es la que se ocupa de organizar el territorio, es de quien decide qué se recalifica y qué no, a qué se dedica el territorio, un territorio que es el que nos alimenta, que es el del que nos basamos para construir la vida. Y es el que organiza el tiempo de las personas, porque a través del horario de las personas que participan en la esfera del empleo, se recompone el horario de todo el resto de la sociedad. Es decir, que siendo un subconjunto de la vida y teniendo en cuenta que su objetivo está lejos de ser el bienestar de la gente y el cuidado de las personas, sino que es la competitividad y la obtención de beneficios, es ese espacio el que acaba coordinándolo y organizándolo todo, ¿no? Por tanto, ¿qué podemos esperar de un modelo económico que está orientado a partir de en torno a los beneficios, en torno a la acumulación, que desconoce la codependencia, que desconoce la interdependencia, aunque se beneficie de ella? El conjunto del sistema económico al final es como una especie de un iceberg. En la parte que flota por encima del agua está lo que se compra y lo que se vende, el empleo, la prima de riesgo, y por debajo, con un tamaño mucho más grande y sosteniéndolo, se encuentra la cantidad de minerales, los ciclos de la naturaleza y una cantidad ingente de horas de trabajo que realizan mayoritariamente mujeres para ponerlo al servicio también del capital. Es decir, que dentro del patriarcado hay también una lectura en términos de lucha de clases. Las mujeres en los hogares generan una especie de plusvalía en forma de tiempo social que es incautada por el conjunto del sistema económico para su propio funcionamiento. Porque pensemos en una cosa súper simple, la mano de obra. ¿Cómo se fabrica la mano de obra? En una casa nace una criatura, se la cuida, se la educa, estudia o no estudia o aprende lo que tenga que aprender. Y cuando sale, por no decir salía, al mercado de trabajo, ahora mismo ya a unas edades avanzadas, ¿qué le paga la empresa? 600 euros, 700, 800. ¿Paga eso lo que cuesta fabricar la mano de obra? Es que ni de coña. O sea, si bajo su propia lógica el capital tuviera que pagar simplemente lo que cuesta regenerar generacionalmente la mano de obra, no podría hacerlo. Es decir, que patriarcado y explotación de la naturaleza son elementos consustanciales al capitalismo, como lo es la explotación del trabajo en el marco del empleo remunerado, ¿no? Son todo parte de la misma dinámica. Por tanto, ¿qué hacer y por dónde tirar, ¿no? Me estoy pasando un poco de tiempo. Bueno, ¿qué hacer y por dónde tirar, ¿no? Yo voy a plantear una serie de puntos que son simplemente pautas y que a mí me parece que nos podrían ayudar a mirar por dónde organizar el conjunto de la economía. Hay un primer elemento que más que un punto es como una especie casi de ley, ¿no? No conviene rebelarse contra los datos y tiene que ver con asumir los límites físicos del planeta. O sea, la humanidad, los seres humanos, no podemos elegir si queremos vivir con menos energía materiales o no. Es que va a ser sí o sí. Está siendo ya. Por tanto, eso es fundamental incorporarlo. Porque como va a ser sí o sí, solo hay dos maneras de poder hacerlo. Una vía es una vía planificada, exigida, defendida en las calles, democrática y justa, que nos permita recomponer la economía. Y la otra vía es el ecofascismo. Es que aquellos sectores que tienen poder económico, político y militar sigan sosteniendo sus estilos de vida a costa de que cada vez más gente quede fuera, que es el que estamos mayoritariamente viviendo y que viven de una forma sangrante
en otros lugares de países de la periferia y que se empieza a vivir también en los nuestros. Por tanto, eso no es una opción, va a ser así. Como va a ser así, tenemos que pensar en cómo reorganizar el conjunto de la economía. Y la buena noticia es que cuando Margaret Thatcher decía no hay alternativa, no es cierto. Es decir, hay una cantidad de propuesta elaborada desde hace décadas enorme que te permite establecer cómo poder reconvertir el conjunto del modelo energético del Estado español. Propuestas elaboradas desde comisiones obreras sobre cómo reconvertir todo el modelo de transporte. Propuestas elaboradas de cómo producir alimentos que no envenenen ni a las personas ni a los suelos y que encima requieran una cantidad grande de mano de obra. Propuestas sobre cómo reconvertir el sector de la edificación orientándola a la rehabilitación energética. Propuestas para desarrollar todo el modelo de expansión de las renovables, que hay muchísimo que hacer ahí. Propuestas que pueden absorber personas, mano de obra y que además se pueden orientar hacia sectores socialmente necesarios. Porque con la cultura del pelotazo se han desarrollado un montón de sectores socialmente indeseables, por mucho que algunas de las personas que trabajaran en ellos sean totalmente necesarias y haya que pensar en cómo reconvertir esos sectores con criterios de justicia. Pero pensemos, por ejemplo, en cómo se desarrolló todo el tema de las infraestructuras en el Estado español. Siempre la excusa fue la generación de empleo, directo e indirecto, cientos de miles de puestos de trabajo. ¿Cómo es posible que seamos hoy récord en kilómetros de AVE por cabeza, en kilómetros de autopista por cabeza, en aeropuertos sin aviones por cabeza, en puertos en los que no paran barcos, a mogollón, radiales en la Comunidad de Madrid que tienen que ser ahora rescatadas con dinero público y sin embargo seamos país récord en paro? Algo fallaría en la apuesta y lo que falla es lo que esconde la querella Bárcenas, que detrás de la generación de la construcción de todas esas infraestructuras que no habían falta, había una transferencia de dinero público brutal desde las arcas del Estado hacia las constructoras, previo pago de estas mismas al señor Bárcenas y repartos de sobres a tutiplén, ¿no? Esto es lo que había detrás y esto es lo que nos tiene que volver a pasar. Por tanto, hay que pensar qué producir, aquellas cosas que satisfagan necesidades y hay un montón de sectores a desarrollar, cómo producir. Y ahí está toda la técnica, la ingeniería desarrollado alrededor de la biomímesis, formas de construir que se apoyan en técnicas solares diversas, cíclicas, es decir, el cierre de los ciclos, la energía solar, la diversidad, la creación de tejido rural vivo, gente que se pueda quedar en sus pueblos que están quedándose prácticamente despoblados, circuitos cortos de comercialización que permitan que funcione la economía local sin tanto uso de energía fósil y cuánto producir. Y aquí lo que toca es aplicar políticas de gestión de demanda. Hasta ahora lo que se hace es estimular que la gente pida mucho y se gestiona toda esa oferta. Lo que tenemos que hacer es ver cuánto se puede producir y gestionar esa demanda, ¿no? Todo este modelo de producción requiere necesariamente planificación en la economía, que ha tenido tan mala prensa en los últimos años porque parecía que querías hacer el plan quinquenal del soviet de no sé dónde, pues la economía planificada es absolutamente necesaria en el marco de reducción de recursos que tenemos y por eso hace falta reorientar todo el sistema de incentivos y penalizaciones. Y hay propuestas ahí también elaboradas para dejar de incentivar cosas indeseables y pasar a incentivar otras que sin embargo pueden tener un marco de extensión importante. También es fundamental mimar todas las experiencias que están naciendo en la economía social y solidaria para aprender de ellas. En el ámbito de las cooperativas de consumo, de la agroecología, de las finanzas éticas, de los medios de comunicación alternativos, de las redes de cuidados compartidos, están bullendo un montón de iniciativas de gente autoorganizada que nacen sin ningún tipo de apoyo público. Habrá quien piense que son cosas muy gualtrapillas y que con eso no cambiamos el sistema global, y es verdad. Pero son laboratorios de experiencias y son espacios donde la gente se empodera y crea un contrapoder. Son espacios muy necesarios en los que hay que cuidar, que hay que alentar y que hay que mimar. También las cajas de resistencias del movimiento obrero en el siglo XIX fueron cosas muy pequeñas, tildadas de poco útiles para cambiar el modelo global. Y fueron los que se imitaron para poder hacer la política grande de cobertura por prestación de desempleo o, por ejemplo, de pensiones, ¿no? Fundamental también el reparto y la redistribución de la riqueza. Y ahí el ecologismo entronca de forma llena con lo que ha sido la economía política y el movimiento obrero y lo que ha sido la política de la izquierda clásica, ¿no?
Si el planeta es físicamente limitado y no se puede hacer crecer la producción material, no queda más remedio, si queremos caminar a la justicia, que repartir lo que hay. Y hablamos de rentas mínimas, ¿por qué no rentas máximas? De pensar en fórmulas o darle vueltas a fórmulas como la de la renta básica. Hablamos de más y mejores impuestos orientados con criterios de fiscalidad ecológica y hablamos de abrir el melón del debate sobre la propiedad. Es un debate que tenemos que abrir. Y no me refiero a la propiedad de la casa que habitas o del taller en el que trabajas, me refiero a la propiedad. Hablar de autosimplicidad voluntaria está genial, pero yo me imagino que Botín nunca hubiera querido ser voluntariamente simple. Y entonces a las personas que no quieren ser voluntariamente simple y acumulan mucho más de lo que les corresponde, impidiendo que otros accedan, tenemos que ver de una forma democrática y colectiva cómo se lo quitamos. Porque si no, no hay otra de poder hacer hueco a todas las personas que somos, ¿no? En tercer lugar, o cuarto, el sector financiero. Es obvio que hay que meterle mano al sector financiero con los paraísos fiscales, todo el tema del fraude fiscal y apoyar por una banca pública bajo control ciudadano, disputar la hegemonía política, y hablamos de la regeneración de la democracia, de regenerar la democracia de contacto en el territorio a la vez que se intentan asaltar las instituciones, de la necesidad de que exista siempre la tensión de un movimiento ciudadano en la calle organizado que esté dispuesto a defender y a exigir a quien gobierne aquello que se ha comprometido, porque hasta el santo más santo y mejor del mundo, cuando llega a la institución, si no tiene ningún tipo de control ciudadano, puede tener las tentaciones de orientarse pues, de forma poco adecuada, ¿no? La desobediencia civil, a mi juicio, y en estos momentos es un elemento también central de la disputa de la hegemonía política. Y por último, pensar en disputar la hegemonía cultural. Decía Gramsci que un sistema no se hacía hegemónico solo cuando se había adueñado del poder político, del poder económico, sino que se hacía hegemónico cuando se había adueñado de la cabeza de la gente. Y el problema que tenemos es que hoy hemos acuñado una cultura que tiene un concepto de progreso, de riqueza, de bienestar, que le es muy funcional al conjunto del sistema. Solamente eso es lo que explica que un gobernante pueda ser condenado, imputado y pueda salir tropecientas veces más por mayoría absoluta, que hemos incorporado algunos de esos elementos culturales que le vienen bien al sistema y que combatir como sea, ¿no? Creo que tenemos que trabajar todas las falsas oposiciones que muchas veces salen, ¿no? Las peleas eternas que salen en los movimientos sociales o grupos políticos por diferencias, a veces así. Las tensiones que a veces se producen, por ejemplo, entre ecologismo y sindicalismo, cuando no somos capaces de darnos cuenta que es el mismo modelo destructor que se carga la naturaleza, el mismo que está dilapidando y disolviendo puestos de trabajo y precarizándolos a una velocidad impresionante, ¿no? Desactivar mecanismos de lucha entre pobres, es decir, que no sea, digamos, la tensión entre población autóctona, trabajadora, empobrecida, parada, empobrecida, y las personas migrantes el eje de confrontación, sino que seamos capaces de articular ese movimiento que coloque el foco en donde hay que colocarlo, ¿no? Y sobre todo son tiempos, yo creo, de no estar solos, ¿no? Solos ni solas. Es absurdo decirlo aquí, que probablemente todos y todas estaréis organizados, pero es un momento en el que en un partido político, en una asociación de vecinos, en el AMPA de un cole, un grupo de amigas, es momento de estar articulada con otra gente porque todo está bulliendo y lo notamos, ¿no? Es un momento de peligro. Cuando hay miedo, vulnerabilidad y pobreza, es un caldo de emergencia para movimientos fascistas clarísimo. Pero cuando hay miedo, vulnerabilidad, pero hay cooperación, pero hay forma de organizarse, es también, como estamos viviendo, un momento de cambio emergente brutal. Nunca en los últimos años, por lo menos, hemos tenido una oportunidad de darle la vuelta por abajo y por arriba a esto así de claro, ¿no? Pero quiero decir y terminar señalando que si le damos la vuelta a esto y no incorporamos nuestra radical dimensión de seres humanos vulnerables y dependientes de la naturaleza en el marco de los análisis, podemos tener el riesgo de construir algo que tampoco sea viable, aunque tengamos buena intención en hacerlo, ¿no? Y por eso los procesos de alfabetización ecológica a mí me parecen centrales, porque lo que tenemos que construir simplemente para que dure al final es un mundo que sea justo en lo social, pero que sea ecológico, que sea antipatriarcal y por lo menos que sea muy, muy alegre. Muchas gracias.